¿Qué onda, rockers? Bienvenidos a YouRamTube. Y en este programa les voy a contar algo muy feo que me pasó el año pasado en cuestiones de salud. Algo que no le deseo a nadie en el mundo, a nadie. ¿Y qué fue esto? Parálisis de mis piernas, entre otras cosas. Imagínense el que no puedas caminar, el que no puedas controlar tus piernas y que tengas mucho dolor. Eso es muy feo, muy horrible. Y todo debido a la famosísima ciática. Aquí les voy a decir qué es, cómo prevenirla, pero sobre todo cómo curarla y enfrentarla. Así que, rockers, bienvenidos. ¿Qué onda, rockers? Bienvenidos a YouRamTube. Y bueno, en esta ocasión, como lo dije en el principio, les voy a compartir un suceso muy desagradable en mi vida que me pasó el año pasado debido a lo que es la famosísima ciática. Obviamente les voy a decir qué es la ciática, cuáles son las causas y todo esto. Pero antes quiero compartirles que yo antes también me dedicaba al físico-constructivismo. Bueno, de alguna manera lo entrenaba y también pues me apasiona tanto el deporte que me certifiqué en el Comité Olímpico Nacional a través de la Federación Mexicana de Físico y Fitness. Pues sí, me gustaba esa onda de estar musculoso y todo el rollo. Yo tuve una lesión en la zona lumbar debido a que yo, cuando iba a hacer mi ejercicio, bueno, mi entrenamiento, mi rutina de pierna, yo hice el famoso ejercicio de sentadilla libre. Pero yo con el tiempo, yo empecé a sentir un dolor que comenzaba en la nalga izquierda en mi caso. Entonces me empecé a preocupar y bueno, para no hacerles largo el cuento, pues duré un año así con ese dolor horrible, que es un dolor muy fuerte, el cual se dice que es 100 veces el dolor de una muela. Imagínense nada más que ubicado en esta parte de la nalga y hacia abajo de la pierna. Otro punto es que yo llegué a visitar acupunturistas, fisioterapeutas, quiroprácticos, médicos. Y el punto era que ni el 1% me quitaban este dolor, que era algo muy feo, muy feo, créanme, realmente era horrible. Una vez algún conocido me dijo que me pusiera lo que es alcohol con marihuana. La marihuana la metieron en un frasco de alcohol del 96, ese de la tapa rojita, que ya usualmente no venden en las farmacias. Ese lo consigo uno en las vinaterías, así que tengan mucho ojo en comprar que sabe la tapa roja. Pones la marihuana en lo que es el alcohol del 96 y lo dejas reposar en la oscuridad durante una semana más. Después ya vas a poder sacar esa combinación, y vas a poder darte masajes, lo cual esto fue un método en el cual ya me empezaba a mí a ayudar a que el dolor disminuyera, lo cual es muy interesante porque ninguna otra cosa me había logrado disminuir el dolor más que eso en un principio. ¿Qué es la ciática? La ciática se refiere al dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la pierna y es causada por lesión o presión sobre el nervio ciático. La ciática es un síntoma de otro problema de salud, no es una enfermedad por sí sola, ¿vale? Pero ¿cuáles son sus causas? La ciática ocurre cuando hay presión o daño al nervio ciático, por eso el nombre. Este nervio comienza en la región lumbar y baja por la parte posterior de cada pierna. Este nervio controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y región inferior de la pierna, e igualmente proporciona sensibilidad a la parte posterior del muslo, parte de la región inferior de la pierna y a la planta del pie. En algunos casos el dolor es tan intenso que imposibilita el movimiento de la persona. Es horrible porque te tienes que andar agachando cada rato. No puedes aguantar todo el tiempo de pie, te tienes que sentar un ratito, luego tienes que levantarte, tienes que luego acostarte, pero la verdad es un infierno tener este dolor, es muy feo, créanme. Las posibles complicaciones si uno no se atiende correctamente con un especialista, que se te genera una hernia de disco. ¿Y
¿qué es una hernia de disco? La hernia de disco ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal. Esto es muy feo porque yo comencé con el dolor de la ciática, que era en la nalga, vamos bien, está ahí. Entonces ese dolor iba radiando hacia abajo de mi pierna hasta llegar a la planta del pie. A pesar de que yo me medio atendía porque realmente todavía no sabía qué era, muchos doctores ni siquiera sabían diagnosticarme o decirme qué era exactamente. Yo, conforme estuve investigando, leyendo, estudiando sobre el tema, deduje que yo lo que tenía en un principio era un síndrome llamado síndrome piriforme. ¿Y qué es este síndrome piriforme? El síndrome piriforme es una afección en la que el músculo piriforme, ubicado en la región de las nalgas, tiene espasmos y causa dolor en la zona de las nalgas. Te duele muchísimo. El músculo piriforme también puede irritar el nervio ciático, que está cerca y causa dolor, entumecimiento, hormigueo a lo largo de la parte posterior de la pierna y en el pie, similar a lo que es un dolor de la ciática. Yo tenía un ritmo de estrés, de trabajo muy fuertes, el cual un día me detonó una hernia discal L5-S1, lo cual en automático me dejó sin el control total de mis piernas. Yo no podía caminar, yo ya no podía siquiera moverlas tantito. Fue un dolor horrible porque sí sentía dolor, pero sin poderlas mover. Pero más adelante se me hicieron algunos estudios, de los más importantes, de los cuales ustedes pueden saber si tienen una hernia discal o una lesión más a profundidad de ciática, es en una resonancia magnética. Una resonancia magnética es el estudio más preciso para poder ver este tipo de problemas y darles un seguimiento con un tratamiento idóneo. Entonces, se me sometió a una resonancia magnética en el Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí salió una super hernia grande localizada en la L5-S1, que es ya de los últimos discos, o mejor dicho, el último disco de la columna vertebral, que es de lo que más tiene actividad en el cuerpo humano, junto con la parte cervical, que hay que tener mucho cuidado cuando cargamos algo, cuando hacemos sobreesfuerzo, pero también cuando nos estresamos mucho, cuando tenemos muchas presiones, debemos de calmarnos y relajarnos, porque esto nos puede donar una o más hernias discales, y créanme que eso no es nada agradable, rockers. También obviamente se le puede recetar al paciente en cuestión algunos fármacos como desinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, porque también luego muchas veces la causa de la ciática puede ser nada más una simple contractura muscular, y muchas veces uno no lo sabe. ¿Qué es una contractura muscular? Pues como su nombre lo dice, es que el músculo está contracturado, está haciendo presión, está tenso, y esto hace que esté tocando o molestando al nervio ciático. Entonces por eso causa dolor, es otra de las causas. ¿Qué les recomiendo para un alivio seguro? Chéquense, estiramientos diarios. Ahorita se los voy a poner qué tipo de estiramientos diarios hay que hacer. 2. Si de plano el dolor es muchísimo en un principio, pues obviamente vayan al médico y de preferencia al especialista, porque un médico general no te va a diagnosticar un problema de hernia de disco ni una ciática exactamente así, o menos un síndrome piriforme, créanme que no. Yo lo viví y no recomiendo eso. Mejor váyanse directamente a un especialista, y si pueden, pues mejor al Instituto Nacional de Rehabilitación directamente. Otra cosa que deben de hacer es tranquilizarse. Es muy importante llevar una vida tranquila, aunque yo sé que pues la batalla es dura, sobresalir y querer echarle ganas y todo, pero relájense, respiren profundo, no se me estresen, porque recuerden que la ciática es un nervio, vaya, es el nervio ciático, es un nervio. No debemos alterarnos, porque eso no nos va a beneficiar en nada. El cuerpo necesita un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, y hay que dárselo, porque si no también pueden derivar problemas de ciática y otros problemas más. Es importante que le demos un lugar al reposo, al descanso. Otra causa muy importante de la ciática es que no estemos mucho tiempo sentados o no parados, vaya. El estar mucho tiempo sentado y el estar mucho tiempo parado
también puede causar ciática. Así es de que se recomienda de que si eres una persona que trabaja en oficina todo el día, sí estás en tu compu sentado, pero se recomienda que te pares cada media hora o cada una hora, estirarte, caminar un ratito y regresar a tu trabajo, o viceversa. La cura y la principal cura de todo esto es tener mucha paciencia, tener reposo, no hacer sobreesfuerzo, hacer tus estiramientos correctamente absolutamente todos los días. Y si te pueden dar un masaje con alcohol con marihuana, como se los recomendé al principio del programa, va a ser mucho mejor. Pero esto es constante, esto es diario. Y si quieres sanar, realmente implica este tipo de cosas. Yo ahora se los comparto. Yo caí en una cama, yo caí en una silla de ruedas. Y hoy por hoy les puedo decir orgullosamente que voy ganando la batalla. Aún no soy al 100. Así que, rockers, espero les haya gustado este video. Espero les sirva a sus familiares. Espero les sirva a algún amigo, a algún conocido, para que no sufra de la famosa ciática, de la hernia discal, que realmente son temas infernales. Y si eres atleta y si te dedicas a las pesas, fájate. Si te dedicas a las pesas, modérate, haz tu ejercicio limpio, pero sobre todo haz estiramientos a conciencia al principio de cada rutina. Rockers, nos vemos a la próxima.